De acuerdo a Juan 9:31, ¿un inconverso no puede orar y ser escuchado por Dios? En este pasaje, en Juan 9:31, el escenario es un hombre acaba de ser sanado de su ceguera. En el versículo 24, los judíos están cuestionando a este hombre acerca de quién lo ha sanado. Entonces los judíos lo llaman y dice la Biblia, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. En esas circunstancias, el hombre que ha sido ciego y que ha sido sanado, le responde y le dice que sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cuando el hombre que era ciego había sido sanado, los judíos le dicen al ciego que Jesús es un pecador entonces, y en respuesta a eso el ciego de alguna manera le dice que ellos se han equivocado en la evaluación de Jesús. Él les está tratando de decir a ellos que si Jesús hubiese sido un pecador, Dios no lo habría escuchado. Entonces, podemos decir a partir de este texto que Dios solamente escucha y responde las oraciones de los creyentes y que Dios no escucha y no responde las oraciones de los inconversos. Antes de responder a eso, es bueno que miremos algunos otros textos con respecto a este mismo tema. Por ejemplo, la Biblia también nos enseña que Dios no responde las oraciones cuando son pedidas con motivos egoístas. Por ejemplo, Santiago capítulo 4 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En otras palabras, Dios no responde las oraciones cuando son hechas con motivos egoístas. Número 1. Número 2. La Biblia también es clara al decir que Dios no responde las oraciones de aquellos que albergan maldad en su corazón. El Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón, decía el salmista, yo hubiese mirado la maldad o la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En otras palabras, los que albergan maldad en su corazón tampoco serán oídos por Dios en sus oraciones. Y lo tercero que debemos tener en cuenta, que quizás es un texto más conocido, Proverbios 28:9 nos enseña que Dios no escucha a aquellos que no escuchan su palabra o a aquellos que desobedecen a su palabra. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es claro el texto. Si alguien aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. En otras palabras, la oración que ellos levantan a Dios, para Dios es abominable, Dios no la escucha, Dios no la va a responder. Ahora, alguien diría, ¿le puede pasar alguno de estos escenarios a un cristiano? Claro que sí. Un cristiano también puede orar con motivos egoístas y cuando eso se dé, ellos no van a recibir respuesta a su oración. Un cristiano también puede orar albergando maldad en su corazón. Y cuando eso suceda, el Señor tampoco va a escuchar esa oración. O un cristiano también puede estar viviendo una vida en un momento determinado que vaya en contraposición a la palabra, que vaya en desafío a las Escrituras. Y de acuerdo a Proverbios 28, Dios no va a escuchar la oración. Entonces, podemos decir que un inconverso que ora a Dios no será escuchado y no recibirá respuesta a su oración. Lo primero que me gustaría decir es que Dios es soberano. Dios puede hacer como Él crea conveniente. Yo no descarto la posibilidad de que alguien que no esté en Cristo pueda orar a Dios, implorar su misericordia y que Dios pueda responder. No obstante, ese no es el patrón en las Escrituras. El patrón en las Escrituras es que Dios responde a aquellos que se acercan a Él por el único medio que Dios ha abierto, o la única posibilidad, el único camino que Dios ha abierto, y ese camino se llama Jesucristo. Jesucristo nos ha abierto un camino y ahora podemos entrar, acceder confiadamente al trono de la gracia e implorar su gracia, e implorar su misericordia.
Dios puede responder una oración si a Él le place, Él es soberano. No obstante, ese no es el patrón de las Escrituras. El patrón de las Escrituras es que Dios responderá, mostrará su favor, siempre y cuando nos acerquemos a través de ese camino. No hay otro camino para acercarnos nosotros a Dios. No hay otro camino para nosotros implorar la misericordia y la gracia de Dios, si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí. Qué buena pregunta. Este programa es otra producción de Radio Eternidad.